Bienvenidos al podcast En la Casa del Árbol. Probablemente se nos ocurra un mejor nombre o uno más cortito, pero como es el primer episodio que vamos a pasar aquí, solo como una introducción rápida, este podcast va a tratar directamente sobre temas que tienen que ver con la publicidad, el marketing digital, qué es lo que pasa en el mercado nacional o en el mercado internacional. Entonces vamos a tener invitados, voy a estar yo, van a estar otros hosts, pero la cosa es que si es que son temas que le interesan a ustedes, pues perfecto, bienvenidos. No se olviden de dar like, compartir y comentar si es que les interesan los temas que tenemos aquí. Y bueno, viene el primer tema que tenemos para este podcast, que es los mitos y verdades que pasan en las agencias, principalmente acá en el Ecuador. Entonces vamos a hablar de ciertos temas. Igualmente, si es que quieren dejar en sus comentarios algún tema adicional que probablemente se me escape, porque no es que vamos a estar aquí unas 3 horas, déjenlo nomás y los vamos a leer y les vamos a responder después. Y bueno, empecemos con el primero. Aquí tengo un poquito mi trampita, pero es un poquito para poder seguir el recorrido de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una frase muy importante. El primer día que entra un cliente a una agencia es el primer día que lo perdemos. Solo piensen un poquito esto. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando uno enamora a un cliente por primera vez, le da una propuesta increíble, una idea creativa, una idea de estrategia súper excelente. Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente uno pierde el gas. Pierde el gas cuando uno empieza a trabajar en el día a día. Entonces, el primer día el cliente está enamorado. Pero ¿qué es lo que pasa en las agencias normalmente? Y esto es una verdad. Es que se va perdiendo un poquito esa fuerza con la que arrancaste. Y es normal, esto pasa con todas. Es muy difícil que básicamente un cliente se quede por lo menos más de 5 años, 10 años. Normalmente aquí, dentro de los procesos que por lo menos se manejan en Ecuador, muchas marcas manejan máximo 5 años las agencias. Hay muy pocas que pueden quedarse 10, 30, 40 años con una agencia. Conocemos algunos ejemplos, pero ¿qué es lo que pasa? Se va perdiendo esa motivación día a día. Entonces el reto es, tanto como agencia como cliente, cómo podemos mantener motivado básicamente el trabajo con el cliente, ya sea internamente con nuestra gente o con el cliente. Entonces lo importante siempre, esto lo digo de una manera más hacia el trabajo, innovar constantemente. Ya sabemos que por lo menos en esta época que estamos tan digitalizados, es muy importante siempre estar innovando, siempre estar aprendiendo qué es lo que está pasando en el medio. Y no solo en el medio digital, ya sabemos que el Ecuador todavía está casado con el medio tradicional, vía pública, televisión, radio, todo eso es muy importante, pero que ellos, incluso los medios, se van innovando. Entonces lo importante para que ese cliente no se pierda probablemente en los primeros meses de trabajarlo directamente, es mantener esa motivación e innovar con el cliente. Es una recomendación que siempre lo digo yo. Igualmente, si ustedes tienen alguna recomendación adicional, déjenlo en la caja de comentarios para poder conocer más qué es lo que queremos directamente innovar con el cliente. Recuerden, el primer día que entra un cliente es el primer día que empezamos a perderlo. No tengan miedo de esa frase, más bien que los motive justamente a ver qué puedo hacer para que el cliente, quién sabe, se quede unos 40 años con ustedes. Este es uno que me interesa demasiado, en verdad. ¿Qué dice esto? ¿En verdad todos en una agencia están subidos en el mismo bote? Cuando hablo de un bote, es básicamente... Hay varios departamentos en una agencia. Tenemos el creativo, tenemos el digital, medios, está el ejecutivo. Todos esos son parte del mismo bote. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el trabajo donde uno está remando por un lado, el otro está tal vez un poquito perdido y está remando en cambio hacia el otro lado. Y empieza el bote, ¿qué es lo que pasa? A dar círculos. Eso muchas veces pasa en las agencias de publicidad. Y aquí en el Ecuador, tengo que decir, estamos un poco sobresaturados de agencias. Entonces, ¿qué es lo importante saber? Es de cada uno de tus departamentos, qué es lo que nos ha pasado, por lo menos aquí internamente en Treehouse, es muchas veces hay una desconexión. Y es normal esa desconexión, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Viene la parte de la ejecutiva, nos da, digamos, un brief, que ya les voy a hablar un poquito más sobre el tema del mito del brief. Es que llega ese brief y un poquito llega completamente, digamos, un departamento, imaginemos el creativo, pero el digital a veces le queda medio como que en suposiciones. Entonces, en vez de preguntar, en vez de profundizar un poquito en la información, va y supone y hace las cosas. Entonces, imagínense,
acá el creativo está remando y acá el digital está hacia el otro lado. Entonces imagínense, al rato que yo ya quiero llegar hacia el cliente con una propuesta, probablemente llegué a medias. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que todas las departamentos y las personas en los departamentos entiendan cómo tienen que remar dentro del mismo bote. Pero para eso justamente se necesitan cabezas. Porque si no, puede que tengas ahí todos remando por todos lados y la gente muchas veces ni sabe que está en el mismo bote. Solo está directamente recibiendo órdenes, pero no se le da la oportunidad de profundizar en una propuesta o en algo que mejore básicamente el rendimiento del bote. Entonces yo le digo como el país de Manolito, básicamente, donde básicamente no todos podemos tener como que esa proactividad de poder proponer algo para que directamente todos podamos remar hacia el mismo lado. Entonces esto pasa en un montón de agencias donde, claro, pueden haber 10, 15, 20, 30 personas, pero el hecho de tener cantidad no quiere decir que tengas calidad. Imagínate 30 personas, sí, están en el mismo bote, pero todos están haciendo lo que pueden para sobrevivir en el bote. Va a terminar hundiéndose ese bote. Entonces lo importante es saber si es que tu equipo, por lo menos si estás trabajando con un grupo chiquito o con un grupo grande de personas, entiende lo que tú quieres lograr, entiende lo que quieren lograr, tal vez con el cliente no lo sabemos. Entonces es muy importante siempre estar comunicados. Entonces este es, por así decirlo, algo tácito, se entiende que se tiene que hacer, pero no lo hacemos. O sea, dentro de las agencias yo tengo amigos igual dentro de mi misma agencia, ¿sabe? Suceder lo mismo en que estamos un poco desconectados y no sabemos que estamos en el mismo bote. Entonces, ¿qué es lo que pasa después en este siguiente punto? Es el brief. El brief básicamente, ¿qué es lo que sucede? No le damos el tiempo para revisar el brief. El brief es esencial. Es como así decirlo, el chisme que nosotros queremos saber completo de la necesidad del cliente. Entonces aquí, en el Ecuador, pensando un poquito a nivel de la necesidad que se necesita, que casi siempre es vender, 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 vender. Eso es clave lo que necesitamos, es saber cómo venderlo. Pero para saber cómo vender eso, yo tengo que entender claramente el brief. ¿Qué es lo que sucede? Y esto sí es una verdad completa de lo que sucede aquí, por lo menos en las agencias, es que ni el cliente ni la agencia se dan el tiempo para o llenarlo o para entender el brief. Y ahí es donde vienen las suposiciones. Entonces, claro, si es que tú no me cuentas el chisme completo, ¿cómo puedo ayudarte a ti como cliente sobre todo a poder llegar a tu objetivo? Entonces sucede que llega un brief que probablemente el cliente dijo, no tengo tiempo, esto tiene que llenarlo la agencia, esto tal vez lo lleno rápidamente en 5 minutos. No, o sea, tienes que tú entender que si es que ese brief es la base de lo que tú necesitas alcanzar en una campaña, por ejemplo, una campaña que puede ser enfocada hacia el producto, una campaña que puede ser enfocada hacia el servicio, tú tienes que dar la información completa y es responsabilidad de la agencia. Aquí hablo de los por así decirlo, los sapos que somos, porque nos encanta el chisme, pero es ese chisme profesional, por así decirlo. O sea, necesitamos el cuento completo para saber yo qué puedo proponerte. Pero yo también tengo que dedicarle tiempo. No es simplemente, metámonos a hacer ya la campaña, leo el brief en 5 minutos. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente entenderlo en 5 minutos? ¿Puedes revisarlo tú en solitario o necesitas tal vez revisarlo con el equipo? Solo vean lo importante y la piedra angular que puede ser el brief. Pero claro, hablando de las verdades, lo que pasa en las agencias, muchas veces no le estamos dando la atención que merece, tanto con el cliente como con la agencia. Entonces, esto incluso se conecta con lo anterior sobre el bote. O sea, el bote básicamente estamos remando, pero si es que ese brief llega con 2, 3 preguntas y la agencia suponiendo el resto, termina haciéndose otra vez un bote que está girando en círculos. Entonces es muy importante el tema de brief. Probablemente en otro tema, en otro podcast más adelante le demos más profundidad, pero es algo que estoy seguro que si es que tú estás en el medio creativo te ha pasado también. Otro que es muy importante es, y esto sí es un poquito más a nivel, hablemosle a nivel de ventas comercial, que a la final vender siempre necesitamos todos. ¿Qué es lo que pasa?
y esto ya es un dato que puede ser un poquito más, wow, ¿qué está pasando? Solo en Quito hay un promedio, y esto es un promedio muy alto, de 100 hasta 500 agencias de publicidad. Imagínense, hay una sobreoferta del mercado. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando hay una sobreoferta? Obviamente no hay tanta demanda. Y los costos empiezan a pelearse. Entonces, dentro de eso hay que entender que, ¿cómo puedo hacer la diferencia? O sea, si imaginamos que aquí en Quito están alrededor de 500 agencias, ¿cómo puedo yo destacar para que un cliente, uno que en verdad me interesa, regrese a ver? Todas te van a decir, yo lo hago diferente. A nosotros nos pasa, yo lo hago diferente, pero muchas cosas lo hacemos igual. Pero el punto es cómo destacar, ya sea a través de un servicio, a través de un producto, una herramienta. Hay un montón de cosas y no necesariamente tú tienes que estar invirtiendo en herramientas millonarias para poder enamorar al cliente. Si tú tienes una estrategia clara, con un equipo talentoso y con objetivos claros del cliente, no tienes que hacer unas mayores inversiones en herramientas muy costosas. Entonces, dentro de eso es muy importante entender que existe esa sobreoferta. Y si es que tú estás en el medio, asústate, porque tienes que tú levantarte. Entonces, es muy chistoso. O sea, nos sucedió hace unos meses que básicamente llegaba un potencial cliente donde nos hablaba de que ya había pasado por 3, 4 agencias. Entonces, nosotros nos convertíamos en la 5ª agencia. Entonces, claro, ya el cliente ya se la sabía. No, digamos, llegábamos a presentación de las credenciales, enseguida el cliente: no necesito ver nada de eso. No quiero saber ni qué te inspira, ni qué te motiva, ni si tu equipo vino de Estados Unidos, de Canadá. Quiero ver lo que tú has hecho ya con otros clientes. Y así pasa con los clientes que más recorrido tienen, pero porque han pasado por todas estas agencias, imagínense. Entonces, teniendo ese punto, ¿cómo puedes destacar? ¿Cómo puedes hacer que el cliente que ya se las sabe todas, que ya sabe que has pasado por 5 agencias, qué le vas a proponer tú de distinto? Entonces, esto no solo va a nivel de agencias de publicidad, sino como freelance, como creativos. Uno puede ser un realizador, puede ser un fotógrafo, puede ser un director creativo freelance incluso. Entonces, te va a pasar lo mismo, va a suceder, nos sucede eso, y hay que entender que en esta sobreoferta que tenemos en el mercado, hay que entender que el cliente siempre va a irse por la opción menos riesgosa para ellos. Siempre va a ser así, o sea, no importa, o sea, siempre va a el cliente ir por la opción que va a ser la mejor para él, pero que obviamente que pueda entrar dentro de sus costos. Entonces, por más de que tú te vendas como el gurú, como la agencia que lo tiene todo, si resulta que dentro de tu experiencia no hay tanta que llame la atención del cliente, no importa si tengas las mejores credenciales, si son impactantes, si es que tu filosofía resulta que es la más resonante, si resulta que no has tenido esa experiencia con clientes en el mercado, probablemente ese cliente no te regrese a ver. Y ahí es donde entra la sobreoferta. Si es que entendemos la sobreoferta como que fuera, imaginémonos una pecera. Básicamente tenemos ahí, la pecera es súper chiquita, entonces tenemos 10, 20, 30 peces tratando de comerse las migas que llegan desde arriba, ¿de acuerdo? Entonces, cuando existe demasiada sobreoferta, obviamente esos peces se pelean por esas migas. Imaginemos esas migas que son como básicamente los clientes. Entonces, lo importante es yo como pez, cómo voy a estar en los primeros lugares. La comida que queda va a quedar abajo, ya solo las sobras. Entonces, uno como pez, como agencia, tiene que saber cómo subir a la superficie para poder obtener primeritos esas migas. O sea, esta es una pelea. No es que aquí yo tengo la fórmula, me pasa aquí con el equipo, que básicamente hay una pelea continua. El anterior año fue una batalla justamente de todo esto. Clientes que ya se la sabían, que habían pasado por 5 o 6 agencias, ya no querían que yo les presente mis credenciales, no querían perder el tiempo, sino directamente: ¿qué me propones tú? ¿Me funciona o no me funciona? ¿Es la opción menos riesgosa o voy a perder plata aquí? Entonces es muy importante entender dentro de esta verdad que sabemos la sobreoferta de agencias. Y hay un punto muy importante, que esto ya va más internamente, sobre ser creativo. ¿Significa estar siempre motivado? No.
Como creativos directamente tenemos batallas constantes en el día a día. Una de las cosas más difíciles dentro del ser humano es mantenerse siempre motivado y creativo. Creativo demanda un nivel más a nivel de proceso interno tuyo, donde no estás realizando tareas mecánicas. No estás tú, por ejemplo, digamos en la mañana preparándote un té o un café, donde ya mecánicamente ingresas el agua, pones tu bolsita de té, agregas el agua caliente y después ya te lo tomas. Es un proceso súper mecánico, no necesitas ser creativo. Entonces, ese tipo de operaciones es mucho más fáciles para el cerebro humano. Pero al momento de realizar una actividad que tenga que ver con la creatividad, tú tienes que directamente ahí poner un poquito más de esfuerzo y energía directamente en cuando desarrollas. Entonces, si es que vamos hacia el ámbito de la publicidad como directores creativos, normalmente cuando viene un cliente con una idea que necesita, con un objetivo sobre un producto que necesita vender o una marca que necesita posicionar, llega solo hasta ese punto. Y de ahí como creativo nosotros tenemos que directamente dar la propuesta a nivel de una idea innovadora, impactante, que atraiga a ese potencial cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tienes que inventarte, por así decirlo, algo totalmente disruptivo. Tomas un comportamiento que puede ser de una persona X y eso tienes que darle un lado que atraiga a ese potencial cliente. Ahora, si sumas todas esas partes, ya todo lo que era mecánicamente poner la bolsa de hervir el agua y tomar, se multiplica por 10, porque tienes que hacer una investigación previa de lo que quieres hacer y luego cómo hacer que esa idea sea súper disruptiva. Entonces, esa parte de creatividad que normalmente personas exteriores ven a los creativos como personas que la pasan súper bien, que están creativos, que están motivados, de hecho es una de las más difíciles. Cuando a ti te asignan una tarea de creatividad, es donde más desafíos y retos tienes, incluso muchas veces donde uno más genera la procrastinación. Probablemente en los subtítulos vamos a ponerlo bien, pero el punto es que uno puede perderse y necesita enfocarse directamente. Entonces, ser creativo de hecho es muy difícil. Y más en un medio donde básicamente tenemos una sobresaturación de información. A través del medio digital podemos encontrar un montón de referencias, un montón de motivación en páginas web, a través de lo que son videos, por ejemplo. Pero claro, el hecho de sobresaturarte de información puede que te genere un embudo creativo. Entonces, ser creativo constantemente es algo que es difícil, no imposible, pero es algo que requiere trabajo, requiere un trabajo constante, donde normalmente cada creativo tiene distintas maneras de motivación para que pueda generar nuevas ideas. Dentro de esas ideas, obviamente, tiene que alcanzar un objetivo, pero ese objetivo muchas veces puede romperse si es que tengo una idea que puede ser tal vez atractiva, pero no funcional. Entonces, cuando hablamos un poquito de dirección creativa, siempre vamos a tener ese reto y sobre todo si es que estás manejando un equipo, puede pasar eso al equipo, donde tu frustración, tal vez si tú no estás motivado, eso se transmite a tu equipo y por ende se hace ya un efecto dominó. Entonces, yo por lo menos, ¿cuáles son los ejercicios que yo sé hacer para mantenerme motivado? Es un poquito siempre estar un poquito más en un modo, no tanto de relax, pero sí en un modo más chill, como le digo yo. Es decir, yo por ejemplo, con mi cuenta personal, a veces yo sé tener problemas directamente para poder realizar ciertos proyectos, pero siempre me conecto con cosas que disfruté mucho en mi niñez, que disfruto ahora, que tienen que ver tal vez con entretenimiento, que tienen que ver un poquito con momentos que son más de felicidad, de diversión, porque normalmente hay que ser sincero, la creatividad necesita llegar a varios clientes y no todos los clientes se alinean con la que a ti te gusta. Yo trabajé tiempo atrás con unos clientes que básicamente eran una firma de abogados. Entonces, es una línea que no me motivaba, pero sin embargo tenía que generar algo creativo. Entonces, para llegar a eso, me fui por otras líneas. Cosas que a mí me gustaban, cosas que a mí me apasionaban, porque así justamente yo podía desarrollar nuevas ideas que incluso eran distintas a lo que normalmente pasa en una firma de abogados. Entonces, mi recomendación es directamente cuando necesitan ser creativos en algo que tal vez no les genera la motivación suficiente, busquen otros temas que tal vez no tengan que estar conectados con este
e investiguen ahí, porque de ahí pueden surgir varias ideas que tal vez no viste si es que solo te concentrabas en buscar contenido, digamos, sobre abogados. Entonces, esa es mi recomendación que digo para mantenerse motivado en la parte creativa. Es difícil, pero no es imposible. Entonces, nosotros la idea, ya está un poquito para resumir todo lo que hemos estado viendo aquí sobre las verdades, es enfocarnos bastante en esa oportunidad que nosotros tenemos directamente para que a nuestro cliente no nos... ¿Cómo sería la palabra? A nuestro cliente no se nos complique la vida, tanto a ellos como a nosotros. La idea es que haya un flujo directamente con las personas que tú trabajas, entonces siempre identificar estas verdades que muchas veces no las hablamos, pero sí nos ayudan directamente internamente a entender qué es lo que está pasando, puede ayudarte en tu día a día. Entonces no hablo directamente solo como agencias de publicidad, sino tú como persona, como un creativo. Si que tú estás en el medio, directamente necesitas saber qué es lo que está pasando en el medio para poder ver cómo mejoras en ese punto. Entonces nosotros a través de estos podcasts, la idea es poderles compartir ciertos temas, vamos a tener igual invitados, vamos a poder tener conversaciones un poquito más profundas. La cosa es que nosotros vamos a tener aquí este podcast directamente cada 2 semanitas, les invitamos a unirse. Directamente igual si es que no pueden vernos directamente en YouTube, vamos a tener igual contenido que vamos a estar subiendo en las redes sociales. El punto de esto es que generemos un chisme aquí que esté caliente, que podamos hablar qué es lo que está pasando en el mercado ecuatoriano, incluso en el internacional, y ver qué más podemos aportar. Entonces yo me despido, yo soy David, soy directamente uno de los directores aquí en Treehouse. Entonces muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en el próximo podcast.